¡Feliz Año Nuevo! Y que se cumplan tus deseos. Ese es el colega. ¿Verdad que sí?
El logotipo Barcelona 92. Vence en los primeros Juegos Olímpicos y tras su triunfal récord por primera vez en unos Juegos. Tadas de público hacia este punto. Atletas españoles. Suerte, porque estos juegos son nuestros. Las miradas, la atención de España. El presidente del gobierno. El mejor retrato del éxito, José Manuel Abascal Gómez. Medalla de bronce en Los Ángeles 84 en la prueba de los 1500. Y una de bronce en dos participaciones, Montreal 76 y Moscú 80. Herminio Menéndez Rodrigo, obetense. El último relevo. Relevo de altura, Juan Antonio San Epifanio. Claro, campeón para Juan Antonio. 200 partidos como internacional, medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles. Conocido y admirado en toda España. Epi pasa en medio de ese pasillo humano que han formado los atletas. Va hacia la canasta más bonita de su vida. Allí le aguarda un arquero, Antonio Rebollo. Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
Y la cantidad de hombres. Por allí, por el otro lado. Vamos a ver. Si viene o no viene. ¿Dónde está? Dale para allá, dale la tele para allá. Aquí no viene. Aquí no viene. Bueno. ¿Viene el rey o qué?
estás allí. O palmos de altura y gozan de un cielo saludable y siempre, sino que mostraron la capacidad de elaborar complejas predicciones astronómicas, reflejo del conocimiento de un cosmos ordenado. Tres naves se aprestaban a partir para un largo y azaroso viaje por su reloj fabuloso, célebre desde mucho antes que aquel que vio construir en Praga. Uso la imagen de un dios de los antiguos ramos a los que combatí. He visto caer Y en las velas se notaba toda la fuerza del viento, convertido en aliado. Yo me iba a escenar. Recuerdo los primeros pueblos navegantes. Me veían como una planicie de agua y brumas que respiraba y cambiaba. Yo me ignoraba a mí mismo. Ciudad cuyas puertas me están vedadas. Felices. Los galeones. Así eran. Yo los notaba deslizarse por el Atlántico, por el Caribe y por el Pacífico hasta Filipinas, pareciéndome los barcos más ágiles y fuertes de entonces. Y tenían las costillas tan juntas que impedían el paso de las balas de cañón, agua y a la comida de la tripulación. Cada viajero debía llevar alimentos que ocupaban.
sería el estúpido lo que haría el tío. Y yo desde trabajar con mucho trabajo. The man in there.